Israel es mi expareja. Tenemos una hija en común. Es mi hija. No me deja ver la doctora y me dice que si me vuelvo a pegar a la niña, que me va a arrancar la cabeza. Pero la nena no sabe, no tiene idea de lo que este mandulete me hizo, lo que nos hizo a ambos. ¿Y tú piensas que si la niña lo supiera, lo dejara de querer? Él tiene una doble vida aquí. Esta muchacha tiene una niña embarazada. ¡Ah, es una muchacha! Bueno, un día yo llegué y me dijo, ¿sabes qué? No trabajas más aquí porque eres una racista. Más de 1, 2, 3, 4 veces dije, por favor, mantén tus comentarios fuera de mi oficina. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Donald Trump de que está entrando gente que no está legal en este país. ¿Y tú quién eres para estar en eso? Al lado de su casa puede tener un inmigrante, un narcotraficante y él ni siquiera lo puede saber. ¿Tú eres policía? No, yo no soy policía. Mira, ¿qué te pasa? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller dijo: no es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y en un mundo donde hay tanto divorcio y tantas personas vuelven a rehacer su vida, esa cita pues es muy clara, es muy exacta. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que está pasando en estos momentos conmigo no importa. Lo que realmente importa es lo que está pasando con ella. ¿Hasta dónde él pretende llegar con esta historia? No hay necesidad que él siga haciendo daño. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Cristian, usted es el demandante de este caso. Correcto. Y estás demandando a Israel. ¿Quién es Israel? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este conflicto? Buenas tardes, doctora. Israel es mi expareja, con la que tuve una relación de 8 años aproximadamente. Tenemos una hija en común. Es mi hija. Permiso. Ella es mi hija. Él tiene una hija Biológica, la legal, cual ajá. criamos juntos. Ajá. No me deja ver la doctora, no me deja estar con ella, no me deja... Ahora me confundiste. Y te voy a decir por qué me confundiste. La hija de él, de otra relación. Correcto. Ah, ok. No fue concebida entre ustedes como pareja. No, es con hija de él, óvulos. él tenía a su esposa y su esposa ya no está. Ya. Entonces, él no te deja ver a la niña. No me deja estar con ella, no me deja compartir con ella. Doctor, y la niña está sufriendo. Pero tú sabes que legalmente él no tiene por qué dejarte. Legalmente yo sé que yo no tengo nada... No hay una base legal. Exacto. No hay ley en este mundo que permita que Ustedes nunca se casaron tampoco, ¿no? No, doctora, lo sé y lo entiendo, que yo no tengo potestad sobre la niña en este momento, pero padre no es el que hace, doctora. Padre es el que cría. Okay. Y yo llevo criando a esta niña por 8 años aproximadamente. Pero el padre ya lo tiene. Ahora Pero estoy hablando con la explícame... doctora. Ok, explícame las circunstancias de por qué él no te deja ver a la niña. Mira, doctora, le voy a explicar un poco lo que ha sido de nosotros para que pueda entender el caso. Nosotros nos conocimos mientras trabajábamos. Yo estaba trabajando en una compañía, él entró como jefe de seguridad a esa compañía. Yo lo vi, jamás pensé que él era gay. Me invitó en un momento a tomar un café, a almorzar, a comer. Fue pasando el tiempo y nos fuimos enamorando. Okay. Al poco tiempo, pasaron aproximadamente 2 semanas, me dijo que si me quería ir a vivir con él, habían sentimientos ya, me fui a vivir con él. En ese momento en que él me pide esto, la mamá de la niña fallece, en un accidente fallece, y él entra en un litigio con la abuela de la niña. Para la custodia. Para la custodia. Estuve viajando porque me surgió una situación, una mejor oferta de empleo aquí en Miami, el cual me ofrecieron una mejor plaza. Tuve que venir con unos adiestramientos y me pasaba viajando de Puerto Rico a Miami. En uno de esos viajes conozco a una persona, empezamos a hacer amistad, empezamos a salir, y en una de esas salidas
hubieron tragos y nos acostamos. Tuvimos relaciones. Él no sé cómo se enteró. Cuando voy a Puerto Rico, yo estaba botado de la casa, él me botó. Pues claro que tú querías que Pero estoy hablando con la doctora. Yo creo que es el momento de que yo hable. Sí. Él se enteró, me botó de la casa. Yo traté de llamarlo, traté de ver a la niña, él no me dejó. Traté de ir a la casa, fui a la casa. Los vecinos me decían que no tenían información. Entiendo que a lo mejor él no quería que yo supiera. Nosotros frecuentábamos familiarmente los domingos un lugar. Yo me presenté a ese lugar. Y él estaba en ese lugar con mi hija, con una amiga. Pero doctor, Ella no es tu hija. Tranquilo que te estoy escuchando. Él no se puede aguantar. Si llego a ese sitio, doctora, cuando lo veo, él me ve, pero la niña está dándome la espalda. Y él deja a la niña con su mejor amiga en la mesa y pasa por el lado mío hacia el baño y me hace señas. Entiendo que va a decirme, ¿vas a hablar con la niña o algo? Pues lo sigo. Me agarra por camisa y me entra golpe en el baño. Y me dice que si me vuelvo a pegar a la niña, que me va a arrancar la cabeza. Muy bien. Sí mismo es. Doctora, si yo vine aquí es porque yo necesito de su ayuda. Ok. ¿Cómo está la niña? ¿Has hablado con ella? Doctora, hace poco recibí un mensaje de texto de la niña. La niña me dijo, te extraño, nada más. 1 o 2 días después logro llamarla porque estaba en la casa, la llamo, el papá estaba trabajando. Y la niña empieza a hacerme preguntas, empezamos a dialogar y ella se echa a llorar y me dice que me extraña, que por qué yo no estoy ahí. No le quise decir porque yo creo que un problema entre 2 adultos es de 2 adultos y no puedo mezclar a la niña porque sé que está sufriendo. El yo decirle que hay un problema entre 2 adultos, que ella se imagina que está el problema, va a hacerle más daño. Claro. Y es lo que él no quiere entrar en razón. Ok. Entonces, aquí el tema es que tú y esta niña tienen un vínculo. Correcto. Que desarrollaron en 8 años de una relación mientras que ella crecía. Correcto. Que ahora ustedes están separados por problemas de infidelidad de alguna forma. Exacto. Pero que esta niña ansía verte, o sea, tiene una conexión contigo. Correcto. Y ella te busca. Doctora, cuando esa niña llegó a la casa, ella estaba bien tímida. Yo empecé a involucrarme con ella, la llevaba al parque, la llevaba al cine, la llevaba a la escuela. Yo hacía el papel de padre. Oye, pero tú no eres O sea el que único. tú fuiste fundamental en el desarrollo de ella y en su mejoramiento. Doctora, cuando la niña se enfermaba, se levantaba de madrugada. Ella donde iba era donde mí. Ok. Sí, pero yo O sea, también yo la cuidaba, yo la también a curé. ella. Entonces, ¿cómo van a arrancarme 8 años aproximadamente que yo duré con ella? No, que ese amor está y me lo quieren arrancar así. Ok, déjame preguntarte, esta relación que tuviste, que fue la que causó la ruptura con tu pareja, ¿está formalizada de alguna manera o vas a continuarla o fue algo fugaz? O... Fue algo fugaz, doctora, fue algo fugaz. ¿Fugaz? Pasaron ciertas cosas que no debían de pasar. A lo hecho pecho, yo metí las patas, metí hasta las rodillas. Hasta el cuello te metiste, loco. Lo hice mal y alzo las manos y lo sé. Ok. Y como hombre lo acepto, pero como hombre y con sentimiento también vengo aquí a velar por los sentimientos de mi hija. Ok. ¿Y sentimientos hacia él? ¿Ya no tienes? Ya han pasado muchas cosas, doctora. Hemos tenido muchos problemas, han habido muchos encontronazos, han habido agresiones. Ok. Yo sé que ya eso está roto y yo sé que él no va a sentir confianza ya hacia mí. Ok. Pues entonces, ¿por qué sigues bregando? ¿Por qué sigues persiguiéndonos a nosotros? Déjanos tranquilos, pasa la Israel, página. él no te está persiguiendo a ti. Pero me está obsesionando para ver la nena y yo no quiero que él la vea. Israel, lo que pasa es que tú no quieres entender Ok, que hay una niña entre medio. Ok, vamos a hablar de esto. Primero, ya tú sabes lo que él viene. Él viene a tratar de establecer algún vínculo, algún contacto físico con la nena. Es importante. Entonces responde a la demanda. Ok. Doctora, yo tengo claro que la nena lo busca, que la nena lo quiere, porque 8 años no se borran de una infancia tan fácil. Correcto. Pero la nena no sabe, no tiene idea de lo que este mandulete me hizo, lo que nos hizo a ambos. ¿Por qué a ambos? Porque como éramos una familia, él tenía su familia en Puerto Rico y él viene aquí a Miami buscando un porvenir para luego irnos para acá con él. Y entonces... Destruyó los planes de momento, que tenían. Sí, destruyó los planes. De momento me encuentro con que él tiene una doble vida aquí, Pero eso no viene al estableciendo caso. una familia. Él dice que fue algo pasajero. Esta muchacha tiene una niña embarazada. Ah, es una muchacha. Sí, es una muchacha. ¿Y está embarazada? Está embarazada, doctora. ¿De él? Sí, de él. Tengo un amigo mío que casualmente vive aquí en Miami, se lo encontró en un estacionamiento y él iba campante con una mujer Pero, empujando- Cristian, cuando me dijiste que metiste hasta en las rodillas, es cierto. Lo sé, doctor. Se metió hasta el cuello, doctora. Eh, Ok, perfecto. Entiendo
el calibre del dolor que tú sientes por la destrucción de los planes que tenían, la ilusión que se habían hecho. Pero eso no quita que tu hija esté sufriendo porque aparentemente esta persona la alimenta de algo que para ella es importante. Así que voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos quiero que me digas esa parte. ¿Cómo piensas lidiar con ese sentimiento que tiene tu hija? Regresamos inmediatamente. Yo no sabía que él tenía una pareja, incluso no sabía que era gay. La niña te pregunta que por qué tú no estás en la casa. Sí, pero yo no le digo, ¿Y qué tú doctora. le dices? Ella lo que me dice es arregla las cosas con papi. ¿Quieres darle un abrazo a alguien aquí? ¿Sí? Dale. No, mami, no. Ay, mami, quédate aquí. No, Israel. quédate aquí. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.